Y vamos a hoy compartir la importancia de anunciar la cruz. Y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 27. El domingo les decía que hoy los temas no son los tradicionales, son temas difíciles. Y vamos a encontrar, hermano, una enseñanza especial. Lucas 9, 18 al 27, dice así la palabra, hermano. Que Dios bendiga su vida y Dios me use, hermano, para traer un mensaje que llegue lejos a quien nos visite en las redes sociales. Bien, dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿y quién dice la gente que soy yo? 19. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? ¿Que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. 21, por favor. Pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselo dolorosamente. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Siga leyendo, 23. Dicen a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues que aprovecha a los si gana todo el mundo, si se destruye a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Último, 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gozarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bien, estamos retomando esta celebración. Es sumamente importante para nosotros, el pueblo de Dios, todo aquel que ama el Evangelio, la vida y la obra del Señor Jesús. Les decía el domingo que nosotros lo practicamos, fíjese lo que le voy a decir, bajo la liturgia del Nuevo Testamento. No ocupamos la liturgia del Antiguo Testamento, porque el viernes habrá un tema un poco difícil y no se celebra así. Toda esta semana, hermano, desde que empezó el día domingo, estamos viendo lo que es el encargo más grande que hay. El encargo más grande que nosotros tenemos es predicar la vida y la obra del Salvador. No tenemos otro encargo. Nosotros no evitamos predicar humanismo. ¿Qué es humanismo? Todo lo que tiene que ver con el hombre. Nosotros predicamos todo lo que tiene que ver con Dios, hermano, y el plan perfecto para el hombre. Entonces, hermano, tenemos que reconocer que una de las fallas de la iglesia contemporánea, que todo por tener membresía, no predican la cruz, hermano. No lo predican como prioridad, no predican la resurrección, no predican la muerte. Predican cosas que no son relevantes, pero ¿qué cree, hermano? Que les funcionan. Les funcionan. ¿Sabe por qué les funcionan? Porque tiene que ver con el hombre. Muchos dicen: no, es que Cristo murió para que tú fueras próspero. No, hermano, Cristo murió para que fuéramos salvos. Está ahí, hermanos. ¿Se imagina, hermano? Imagínense ese ganchote que avientan y dicen: es que Cristo murió para que tú fueras rico. Cristo murió para que hubiera milagros en tu vida. No, hermano. Cristo murió para que fuéramos salvos. Entonces, hermano, usted puede ir a infinidad de congresos y de seminarios que empoderan a personas, las empoderan, o sea, los hacen creer que son poderosos, hermano, y pierden la esencia del evangelio, predicar la cruz. A veces hay hermanos que se creen los plus, los ultra del evangelio y piensan que su congregación es la de los multiniveles. Se sienten más de lo que son. Yo entiendo, hermano, que somos reyes sacerdotes, pero que predicamos un mensaje, hermano, bien concreto. Hay hermanos que no vamos a hablar con ellos porque se sienten mejor que todos.
se sienten de otro nivel espiritual y te empiezan a decir, yo he visto milagros y he visto señales y conozco a estos predicadores y a mí oró por tal y Juan el del zaguán y... ay. Dice la palabra que cuando llegó el apóstol Pablo a Corinto, no era fácil enfrentarse con los griegos. El espíritu griego es muy fuerte. Ellos son pensadores, son filósofos. Entonces cuando empezó a hablar con ellos, quiso utilizar la elocuencia para impactar. Pero dice que él al poco tiempo se dio cuenta que lo que tenía que predicar era la cruz. Porque eso es lo que salva. La obra de la cruz, hermano, es la que salva, no son los milagros. Usted puede ver a un faraón que vio tantas señales y fuertes. Y no dice, y el faraón a la segunda señal se dobló. Se le endurecía el corazón. Hasta el último momento muere duro. Así que, hermano, tenemos que predicar, hermano, el Evangelio del Reino. Y vamos a la primera cita. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. La predicación del reino tiene que ver con la vida y la obra del Señor Jesús. No entra nada, no entra nadie. La ley ahí está. Nos sirve de una base, pero lo que hace el Señor es sin precedente. Una carta a los Corintios 2, versículos 1 y 2, está el apóstol Pablo, que llega a Corinto, a una ciudad griega, y se encuentra, hermano, con puras personas filósofas. Dice el 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿no? ¿Cómo dijo aquel? Yo solo sé que, ¿cómo? No, yo solo sé que no he cenado, dijo el otro. Estamos filosofando, ¿sí? Versículo 2, fíjese, hermano, cómo él rectifica. ¿Cómo dice ahí, hermano? ¿Ya? Y se estaba enfrentando con personas estudiadas. Entonces vamos a ver la importancia de anunciar la cruz. Entonces, hermano, nosotros cuando dicen qué tipo de evangelio han creído, qué tipo de evangelio es el que se predica ahí, el evangelio de la cruz. Punto. No, es que deberías de ver por acá cuando vienen los apóstoles y hacen las convenciones y puro machuchón. No, hermano, que no se equivoquen. Regresamos a Lucas 9. Y vamos a ver versículos 18 al 21. Está el Señor haciendo exámenes. Está Él cruzando la segunda Pascua. Está a meses de entregar su vida. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Versículo 19. Entonces ya sabe, hermano, cuando está una persona que es importante, pues la gente de allá dice una cosa y los de adentro conocemos otra. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le pregunta a los discípulos. Y entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Último 21, por favor. O sea, los de afuera que piensen lo que quieran, pero los de adentro sí le importa al Señor. Les encargó que no estuvieran hablando. Ya sabe que esa es una virtud. Usted nunca debe de decir ni cuánto sabe, ni cuánto tiene. El día que usted se ponga de hablador a decir, lo que pasa es que yo tengo un ahorradito. No, es que yo tengo mucha información. No, hermano, usted nunca ande diciendo. Aquí el Señor les dice, ¿ustedes ya se dieron cuenta quién soy yo? El plan va caminando. Esto, hermano, que acabamos de leer es de los momentos cruciales del ministerio del Señor Jesús, porque está examinando a los discípulos. Porque todo ya está a semanas de retirarse de la tierra y el Señor, hermano, se tiene que ir como un vencedor, triunfando. Amén, hermano.
y les hace la pregunta a sus discípulos cuando el Señor ha decidido ir a Jerusalén, porque en Jerusalén va a consumar el plan de redención y lo que Dios va a usar va a ser la cruz. La cruz es el anzuelo que va a morder el diablo, porque el diablo piensa que lo van a matar y se acabó todo, es el anzuelo. Él piensa que el Señor ya estando ahí, se acababa todo. El diablo no sabía lo que iba a pasar, hermano. Usted y yo tenemos que entender esto. Él no sabía lo que iba a pasar. Él está limitado en las cosas. Por eso cuando dice ahí en Juan 14, que él dijo, ya no les voy a decir muchas cosas porque aquí anda de orejón ese baboso. Versículo 51, estamos ahí en el capítulo 9 de Lucas. Mire cómo aquí el Señor ya está diciendo que va a pasar. El escritor coloca esto, dice así: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido, ¿en dónde dice? Arriba, llegó el tiempo, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? Aquí diríamos se fajó uno los... Afirmó su rostro y se fue ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces el Señor Jesús sabía muy bien lo que le esperaba ahí, y entonces, hermano, la respuesta que él diera tenía que ser trascendente. Quien ha estado, hermano, quien se ha titulado en una carrera profesional, usted sabe, hermano, que quien se va a enfrentar, y dice, van a estar los sinodales, son 4 o 5 personas que no te conocen y que te van a cuestionar cuando ya tú lleves tu proyecto, no es fácil. Entonces, a los discípulos le están haciendo un examen porque el Señor necesitaba ver qué tanto habían entendido, ojo, de la labor o de la obra redentora en estos 3 años. Cristo sabía que había de entregar su vida en la cruz, mas Él no lo está diciendo. Él está diciendo que va a ser maltratado, que va a ser humillado y que va a ser muerto y va a resucitar, pero nunca dice que lo que van a ocupar es la cruz. Y entonces, hermano, el Señor, antes de ponerse en camino hacia Jerusalén, tenía que ver a los discípulos qué tanto habían entendido. Usted y yo sabemos, hermano, que bueno, por lo menos el que está hablando, hermano, a veces tarda en agarrar la onda. Tarda uno llegó aquí, hermano, y como llegué en el 91, hágale. Yo creo que me tardé como 10 años en agarrar la onda. Esa es la verdad. Si usted me dice, no, yo luego saliendo de la pila bautismo, no es cierto. No es cierto. Pero yo me tardé. Estos que tuvieron al mejor maestro del universo, el Señor tenía que evaluarlos. Quería el Señor darse por enterado a ver quién había descubierto su misión. Si usted y yo recordamos el Evangelio de Juan, que gracias a Dios lo podemos tocar abiertamente. ¿Qué dijo Felipe? Muéstranos al Padre, ¿y qué? Y no había agarrado la onda. Y el otro, Tomás, qué feo estás, decía aquel. No creía. No era fácil, hermano. Entonces el Señor está cuestionando, le está viendo quién de veras creía en quién era Él. Y entonces la respuesta de las que está oyendo quería ver, porque de eso dependían muchas cosas. Porque si no, hermano, usted sabe que cuando tiene un pequeño y dice, es que la verdad, nada más me sé hasta la tabla del 3 y ya los demás van hasta la del 10. Hay una dificultad. Entonces el Señor tenía que fijarse bien quién lo había comprendido, quién no lo había comprendido. Y el Señor tenía que ver exactamente en dónde estaba parado y quiénes, porque quienes se iban a quedar con el paquete, hermano, ya de inaugurar la iglesia y ministrarla, eran ellos, y tenía que ver el Señor. Tenía que darse cuenta. Entonces, hermano, no lo sé, ¿verdad? Si ya la revelación estaba incompleta, si sí habían entendido o no. Entonces la intención del Señor comienza con esa pregunta. Vamos a regresar al versículo 18. Son preguntas importantes. Fíjese cómo el Señor está bien concentrado en lo que va a hacer. Dice, aconteció que mientras Jesús, ¿cómo dice? Imagínese, ¿de dónde venía él, hermano? Venía de orar. Cuando tú oras, bien, viene un tiempo de reflexión, de análisis. Analizas. Dice, mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos,
Y el Señor llegó bien filoso. Y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que acá? Oye, llevo todo este tiempo, ¿quién dice la gente? Versículo 19, lo lee por favor. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Todos esos ya habían muerto. Juan el Bautista ya había muerto. Elías ya había sido arrebatado. O cualquiera otro de los profetas. Sigo leyendo 20. Y él les dijo, bueno, ellos dicen los de allá. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces respondiendo Pedro dijo, ¿tú eres quién? Buena respuesta. Lea 21, por favor. ¿Se dieron cuenta? Ahora se tenían que, hermano, ¿qué? Callar. Porque si el Señor, hermano, es evidenciado antes, él lo matan y no llega a la obra redentora. Por eso él tenía que cuidar todo. Por eso cuando están en la última cena que vamos a ver mañana en este horario, nunca dijo que era Judas. ¿Quién es el que es? Porque si le dicen Judas, ¿lo hubiera matado Pedro solito? Sí. ¿Traía la qué, hermano? Traía la espada. Ya no se culmina el asunto. Entonces el Señor se la sabe. Está ahí, hermano. Entonces imagínense esta respuesta que le ha de haber traído al Señor gran alivio de escuchar a Pedro que le dice, tú eres el Mesías de Dios. En el Evangelio de Juan dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la que más conocemos. Entonces, hermano, tenemos que entender que cuando el Señor escucha eso, entonces, pues no había fracasado. Solamente que aquí hay algo, hermano, que usted y yo tenemos que ser conscientes, que quien habla es Pedro, pero son 12, ahí son 12, y cada discípulo tiene que descubrir quién es Dios, hermano. Imagínense, hermano, para Jacob y Esaú, que eran gemelos, que nacieron el mismo día, uno tenía más fe que otro. Jacob estaba peleando desde el vientre por salir, y cuando pudo se la bajó a su hermano, y lo hizo legal. Le dijo, véndeme tu primogenitura. Pues aquí está esta cazuela de lentejas, si no trae tocino y jitomate porque no hay aquí, pero si no te las... Ellos, hermano, los discípulos, tenían posiblemente esta información de que Dios iba a mandar un conquistador, pero desde lo político. O sea, muchos de ellos creyeron porque ya habían conquistado por siglos Egipto, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Entonces los hebreos tenían esto de que le tocaba a Israel, para que me entienda. O sea, ya. Aquí dice, ya gobernó el PRI, el PAN y ahora les toca a los de Mugreña. Allá ya habían gobernado Egipto, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, y ellos entendían que ahora le tocaba a Israel. Entonces muchos creían que el Cristo iba a ser de alguna manera político. Por eso es que le decían al Señor Jesús, hijo de David, que es un término de que David era guerrero. Así que vamos a pensar, hermano, que en cuanto oye el Señor que tú eres el Cristo de Dios, pues se ha de haber puesto contento. Ahora, la labor del Señor era enseñarles que Él era el Mesías, pero el plan de Dios era diferente. Por eso hasta cuando Él se va le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel? Y Él les dijo, no, acá en español, ¿qué les importa? Les dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones que Dios ha apartado. Entonces, hermano, el Mesías, que es el ungido de Dios, tenían que entender que Él había venido a entregar su vida en una cruz. O sea que Él no iba a venir vestido. Por eso cuando Él entra, lo que le llaman el famoso Domingo de Ramos, Él no entra en un caballo, entra en un humilde, ¿qué, hermano? Porque si entra en un caballo, así entraban los guerreros. Él entró en un humilde, ¿qué, hermano? Para que no se confundieran. Entonces la conquista de Cristo era la conquista del corazón, y entonces tenían que entender los discípulos que no era someter a las naciones, ahora al pueblo hebreo. Ellos lo tenían que entender.
Por eso aquí les dice y les mandó que a nadie le dijese que, hermano, esto, que él era el Cristo. Y se los encargó, como dice. Ustedes no entienden hablado. Ustedes se callan. ¿Qué tenía que hacer el Señor Jesucristo? Tirarles todas las ideas turbias que ellos tenían, porque posiblemente estaban tergiversadas. Usted puede ver ahí en la contestación cuando dice, vamos a ver a Lázaro, porque duerme, y dice, ¿y si nos morimos con él? Bueno, entonces ellos tenían que entender lo que Cristo está revelando acerca de Dios y los propósitos de revelarles el reino, en qué forma había que operarlo. Entonces lo que hace el Señor Jesús ya en este último tiempo es revelarles la misión, el por qué tenía que entregar su vida. Porque la justicia del hombre, la justicia de Dios es que el hombre muera por sus pecados. Usted ve la ley y dice, y los violadores morían apedreados, y los adúlteros morían apedreados, y los secuestradores, todo aquel que cometía infracción moría apedreado. La justicia de Dios es que el hombre muera por su pecado, y tenían que entender que el Señor Jesús iba a tomar la posición de todos los hombres y entregar su vida en la cruz. ¿Está ahí, hermano? Vamos a Lucas 19. Eso ellos lo tenían que entender. Dice el versículo 11, Lucas 19, 11. Dice así, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca, ¿de dónde dice? Y ellos pensaban, vea cómo está, hermano, que el reino de Dios se manifestaría, ¿cómo? No estaba fácil. Vuelvo a decir, usted se ha de acordarse, ¿quién agarró la onda rápido y dice, ya entendí bien? Él es mi Salvador, ya entendí, Él se puso en la cruz, tengo que hacer esto, no sé. Yo le estoy diciendo que yo creo que por lo menos, ¿verdad? Del 91 hasta el 2001, como que más o menos, para no exaltarme. La pregunta era concreta, si ellos ya habían descubierto quién era Él. Y tenían que comprender, hermano, los discípulos, cuál era la misión de Cristo, que era venir del cielo, entregar su vida, redimir al hombre, porque el hombre había fallado en Edén. Por eso empezamos con el primer tema. Falló en Edén y había que rescatar al hombre uno a uno. El hombre perdió 1-1 con el enemigo y ahora viene Cristo Jesús, se enfrenta al diablo y lo vence bajo una estrategia. Por eso es que la cruz es el anzuelo. ¿Está ahí, hermano? ¿Dónde se perdió esto? Se perdió en el Edén. ¿Qué se perdió en el Edén? Por eso el Señor vino, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que la obediencia, la voluntad. Entonces vamos a ver dos verdades que están en este pasaje. Número 1. Así empieza el Señor. Acuérdese que Él es líder y empieza por preguntarles qué dice la gente de Él. Vamos a versículos 18 y 19. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos y les preguntó, diciendo, los de afuera, ¿qué dicen de mí? 19, por favor. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Perdidos estaban. Perdidos. Y después hace una pregunta al Señor y dice, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pues para muchos podrían decir, Jesús es un revolucionario, el Señor Jesús es un revolucionario, no respeta la ley de Moisés, lo que sea. Y entonces, hermanos, siempre es importante que cada discípulo sepa definir quién es su Salvador. Usted y yo debemos de estar bien listos, que nada que nos andan confundiendo con romanos o con testigos de Jehová. No, esos tipos son marianos. Y ellos no reconocen al Señor Jesucristo como el Salvador, el Hijo de Dios. Ellos dicen, Jesús, esta es la primera creación de Dios, Jesús es un profeta, pero no dicen, es mi Salvador. No lo dicen. Y las personas no podían definirlo ahí, decían, es un profeta, y no podían definir lo que Él era auténtico. Decían, no, es que se parece al ministerio de todos aquellos.
Entonces, no todo aquel que se dice cristiano, hermano, o evangélico, se puede oír a personas que dicen, yo no voy a ningún lado, pero como que sí estoy de acuerdo, simpatizo. No. Aquí, ¿quién es Él? Aquí, ¿quién es Él? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Mi Salvador, mi Redentor, mi único. Entonces, hermano, aquí está lo que les venía diciendo hace un rato. La revelación del Señor Jesús es un descubrimiento personal. Que tú hayas estado y nacido de los mismos padres, en la misma familia, en la congregación, la revelación es personal. Qué bueno que fuera familiar. Ay, nos señalaran por familias, no, es que es familiar. Qué bueno que fuera congregacional, pero es personal. Dios es personal, tu salvación es personal, tu entrega es personal, tu llamado es personal, el amor que tú le tienes a la obra es personal. Estamos ahí. Mateo capítulo 11. Y dice el versículo 27. Qué bueno que avisaron que iban a llegar tarde hoy. Aquí está el Señor orando porque había otro grupo de 70 que Él estaba ministrando y regresaron con buenas cuentas. Y está orando el Señor en voz alta, sin cerrar los ojos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino ¿quién? Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. ¿Y qué dice? ¿No es para todos? Y le voy a decir algo, hermano. Usted ha oído personas que dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Oído eso? Todos. No es cierto, los de aquí, los de allá. No es cierto. No es cierto. Aquí hay una ley, la ley de la adopción. Y todos aquellos fueron aceptados por el Señor Jesucristo, por Dios, porque aceptaron el sacrificio del Salvador. Esa es revelación. Todos somos hijos de Dios. Ahorita cuando fue la pandemia, decían, todos somos hijos de Dios. No. Aquí está la ley de la adopción. Esa es revelación. Por eso cuando alguien tiene dificultades de sanidad o que se influencia o se enchamuca, como lo quiera llamar, lo primero que tú haces es decir, tienes que aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo como su Salvador para que empiece a llenarse ese corazón, ¿sí o no? Qué fácil va a ser liberar al que sea y que se largue a hacer todo lo que quiera. No, hermano, primero lo que ya estás consciente. Ya está consciente de esto. Sí, necesitas al Salvador. Necesitas hacerte hijo de Dios. Y te bautizas. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que saber quiénes somos. Y entonces, hermano, para que la fe crezca, porque aquí hay algo importante. Porque muchas veces, hermano, no entendemos nosotros cuál es nuestra labor. Nosotros tenemos que crecer en fe. O sea, usted dice, ¿cómo oramos por un ministro? Usted ora, hermano, para que haya crecimiento en fe. Y tenemos que orar, hermano, para que haya un crecimiento en revelación del camino de Dios. Yo escucho un hermano que dice, no, nosotros no celebramos la Pascua. ¿Y por qué sí celebran la Navidad? Mejor no me adelanto. Mira, hermano, llega un momento que así como el Señor les preguntó, vamos a versículo 20, 9-20. A todos nos viene un día esta pregunta. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que qué? Todos calladitos, ¿y quién respondió? Pedrito. Ya ves, a veces la regaba y aquí sacó 10. A veces decía, Señor, ten compasión. Cuando te empiezan a estorbar, esos, los que no tienen fe ni valor, te empiezan a estorbar y deberías de llevártela tranquila, ábransela. Sí, la verdad, si están estorbando, que te quitas o qué, el Señor dice, pon las cosas, pon la mirada allá. Aquí está el Señor preguntando. Un día, hermano, a nosotros Él nos dice, ¿sabe, hermano, en qué momento cuando la estamos pasando difícil? ¿Quién yo soy para ti? Mi Dios, mi protector,
mi sanador, mi libertador, nuestro salvador, mi guía, mi sustento. Oye, ustedes cuando empiezan el diablo a influenciar a otros, vienen las preguntas que Él es todo para mí. Él es nuestro todo, amén. Sí. A todos nos llegan esos momentos cuando somos probados. El apóstol Pablo, que lo traemos ahora sí en la mira, ahí les encargo a los que van a predicar, ahí les encargo unas semanitas, ahí les encargo para no hacerle allá atrás. Mire lo que él dice, segunda carta a Timoteo capítulo 1. Esto es personal. Tengo una persona que se tiene que... Da miedo, ¿verdad? Poner esto, pero pues desde el domingo les dije que es parte de la escenografía. Da miedo que alguien que no tenga revelación venga y se persine. No ha visto, mire hermano, hemos estado en funerales todos, no ha visto a personas cuando abren el ataúd, cómo se persinan ahí, no ha visto eso. Que llegan a un funeral y se empiezan a persinar y una dice, ¿qué? Me vio a mí, reflejo santidad, se está deslumbrando. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 12. Aquí se está despidiendo también el apóstol, se cree que es la última carta. Dice así, por lo cual asimismo padezco esto. Pero ¿qué dice? No me avergüenzo. Porque yo sé que dice. ¿Estamos acá, hermano? Porque yo sé que. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, o sea, su cuerpo, ¿para dónde? Entonces, hermano, ser evangélico tiene su nivel. Ya en gran mayoría, bueno, los del INEGI siempre han preguntado qué religión practica uno. Pero cuando estás en un trabajo, te piden qué religión practicas. Entonces, ser evangélico, hermano, no es ser religioso, no es repetir un credo. Para ser cristiano evangélico nacido de nuevo, tienes que conocer al Salvador de una forma personal, con una relación personal, y la recomendación es que sea de señor a siervo. ¿Está ahí, hermano? Amén. Si usted dice, Dios es mi amigo, esa es bien peligrosa. Usted es hijo de Dios, es una relación. De siervo es una relación. Y usted dice de amigo, está bien peligrosa esa. Pero si usted dice, mi relación es bien fuerte, que tengo las tres, gloria a Dios. Más acuérdese que cuando Dios lo va a disciplinar no es su amigo. Cuando lo va a disciplinar dice, acuérdate que somos amigos. No, cállese. Ahora está hablando su padre, entonces ahí le va. Usted quiere dirección para algo, hermano, Él es su Señor y usted es el siervo. Está ahí, hermano. Pero usted es libre de elegir la relación que tiene con Dios. Pero que sea bien fuerte. Amén, hermano, que hasta la muerte. Está ahí, hermano. Fíjese, hermano, la segunda parte de este pasaje que está bien, muy, muy interesante. El Señor Jesús dijo que era necesario que fuera a Jerusalén porque ahí es donde Él va a entregar su vida. No lo van a matar, Él la va a entregar. Vamos ahí, versículos 21 y 22, estamos en Lucas 9. Aquí está. Vea, hermano, lo que se requiere: discreción. Los grupos electos se necesitan personas discretas. Usted cállese, hermano. Usted no diga nada ni pregunte nada. No quieren saber. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos. ¿Cómo dice? Y tú que te calles. Tú que te calles. No, es que usted no le preguntaron nada más. Y aquí está la información importante. Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre, se está autollamando Él, el Hijo del Hombre, padezca muchas cosas. Se ha desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, se ha muerto y resucite. ¿Qué? Ahí está el plan, más que se les olvidó. Ahí está el plan. Faltan unas semanas, aquí está el plan, muchachos, aquí está, no es la primera vez. Por lo menos hay 3 veces que el Señor hace esto. Nada más que Él no les dijo que iba a llegar acá, porque el diablo no le debemos dar información. Estamos ahí, hermano. Vean nada más cómo es el Señor. Usted puede ver cuando le dice Dios a Abraham, le dice, la nación que va a nacer de ti va a ir
la familia, la descendencia que viene de ti va a ir a una nación, nunca les dijo es Egipto. Porque si se acuerdan ellos, dicen, no, dijeron que en Egipto nos van a maltratar. Está ahí, hermano. El Señor se la sabe. Aquí está el Señor diciendo que le era necesario ir a hacer esto. Y dice versículo 22, que era necesario. ¿Cuántas veces encontramos esto del Señor Jesús diciendo le era necesario hacerlo? Y todo empezó desde pequeño. Mire, vamos a Lucas 2. Ya sabe que el Señor se extravió. Si uno se pone a pensar, ¿cómo es que se te extravía un hijo 3 días? Tú vas al centro comercial y ya ve que les gusta correr a los niños, ¿no? O van a ver juguetes o a esconderse, ¿no? Cuando llevas 2, 3 cábulas, se te extravían un rato, ¿sí o no? El que está aquí adelante un día se perdió. ¿Cómo lo recuperamos? Ay, no sé. Nada más empezó a chillarle a su jefa. 2:49 de Lucas. Se les extravió el Señor 3 días. ¿Y a dónde se fue el Señor, hermano, el niño Jesús? Nosotros te extravías 3 días y te vas a las chispas, ¿sí? No, a las máquinas, a los juegos. ¿Sí? No. Bueno, en aquel tiempo, hace 50,000 años, así se llamaban. Ahí me regresé mucho, ¿verdad? Perdónenme los millennials. Entonces Él les dijo, el niño Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre, qué dice, hermano? Ay, mire, desde qué edad demostraba el Señor responsabilidad. Por eso cuando Él va a ir a Jerusalén dice, me es necesario hacer esto. 4:43 de Lucas, estamos ahí, este evangelio está padre. ¿Cómo predica Él? 4:43 de Lucas. Pero Él les dijo, ¿qué dice? Me es necesario, no es de que no tengo ganas, a ver si me acuerdo. Me es necesario que también otras ciudades anuncien el evangelio del reino. Porque para esto, ¿qué dice? El Señor sabía lo que tenía que hacer. Lucas 13, 32 y 33. Aquí le contesta porque dice que Herodes lo quería conocer. Y el Señor le dice, yo también tenía ganas de conocerlo porque su abuelito cuando estaba pequeño me quería matar. Tengo tantas ganas de decirle a él unas cuantas cosas. Y él les dijo, ¿y de decirle a quién? Mire, yo me llama la atención porque luego este término de zorra lo manejan de otra forma. A mí me gustaría saber por qué lo dicen. La verdad no sé cómo son esos animales, pero ¿cómo le dijeron a Herodes que era una qué? Una zorra. He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día y me voy al cielo. 33, por favor. Ahí está el Señor, hermano, con esas palabras. Él es necesario. El Señor Jesús sabía que tenía que cumplir su misión, y su misión era la voluntad de Dios, recuperar lo que se había perdido. Está ahí, hermano. Él sabía que no era su voluntad, no era su plan, era el plan de Dios. Quien escogió el plan, la estrategia y todo, fue el Padre, no fue Cristo. No fue Cristo quien eligió el método. Él fue el que eligió, porque en ese tiempo a los peores criminales eran como los crucificaban. Acuérdense que al Señor le echaron un intercambio, soltaron al Santísimo Barrabás, que era de lo peor. Imagínense, hermano, pero eso lo escogió el Señor, pero bajo una estrategia, porque Él no hay quien le gane. Amén, hermano. La importancia de anunciar la cruz. Vamos a versículos 23 al 26. Y decía a todos, fíjese qué figura va a usar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué dice?
No la dominguera, hermano, ahora sí nos vemos el domingo. Ya agarrar, va a despolvar su cruz dominguera. 24, lea ahí, por favor. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Cuántas cosas el Señor les está revelando a los discípulos? Y aquí pasa algo importante, que es Cristo quien establece las condiciones de servicio. O sea, hermano, aquí está lo que muchos no entienden, que nada más quieren ser evangélicos para salvar su alma. Yo sé que ahí iniciamos todos, pero el Señor quiere que vayamos más allá. O sea, no nada más que le sigamos, sino que le sirvamos. Muchos quieren servirle bajo sus parámetros y condiciones. Yo puedo, yo ofrezco esto. ¿Y qué cree, hermano? Que las condiciones las pone Él. Es como si dijéramos de los 10 mandamientos, yo sí quitaba este y este y este. Tipo romanos que quitaron el tercero, ¿verdad? Santificarás las fiestas. Por el no tendrás dioses ajenos delante. Muchos quisieran hacerle así, y no nos conviene. Vamos a arrancar la hoja de Malaquías 3, que ya falta poquito. Señor Jesús dijo, nadie puede tener 2 amos. Nadie puede. Y muchos se aferran a quererlos tener. Tienen su Dios trabajo, su Dios esposa, su Dios familia, su Dios dinero, su Dios su ocupación, su proyecto. Es que estoy estudiando para mí, por esto está bien. Pero Dios lo sabe. Aquí dice, amarás al Señor tu Dios sobre quien ama más padre, madre, esposa, hijos. No es, ¿qué dice? ¿Sí dice así él o no? No es digno de mí, dice, ¿eh? No es digno. O sea, si alguien dice, Señor, sí estás abajito de la chata. Aquí están cientos de personas o de hermanos detenidos porque quieren meter a Dios a su modelo. Por eso cuando alguien dice, Dios me puede dar mis sueños, ojo. Ojo, es que ¿para qué estudié? Eso ponlo para que Dios lo use. Usted sabe, de los estudiados de la Biblia está Moisés. En el tiempo que ya estaban José y él, hermano, Egipto era una potencia. O sea, Moisés, hermano, le traían los maestros. Estaba estudiado. Por eso es que tenía una cabeza ordenada. Por eso él entendió hacer fácil leyes. No es fácil ser legislador. Y Moisés hizo muchas leyes. No es fácil. Pues si alguien dice, los diputados son levantadedos, ¿no les dicen así? Cuando dicen, están bien cansados y les hacen así. Y eso lo usó Dios. Está ahí, hermano. Pues dice, es que estudié. Pon todo a los pies del Señor. Ahí, hermano. Quiero compartirles algo importante para que funcione. Si tú has decidido rendir tu vida al Señor, hermano, haz esto para que te vaya bien en la vida cristiana. Irte bien no habla de tener bienes materiales. Eso es lo que no lo enfoquemos. Una plática de fin de año te dicen, ¿y a ti cómo te ha ido? Se refieren a esto. Y una persona inteligente dice, la verdad, me ha ido bien porque tengo salud, ¿sí o no? O sea, si alguien dice, he estado enfermo todo el año y ya me aburrí de pagar esto, ya le dimos vuelta a todos los médicos, ya usamos todos los tratamientos, ya tomé toda la medicina. Número 1, hermano, para que te vaya bien estando aquí, número 1, hay que negarse a sí mismo. Estamos en el versículo 23. Les decía a todos, no nada más a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, servirme, ¿qué les dice? Ya ve cómo él pone las condiciones. ¿Sí entiende lo que quiere decir negarse a sí mismo? Se lo voy a poner fácil.
¿Pedro negó al Señor, sí o no? Le dijeron, hey tú, en una noche, ¿verdad? Este a lo mejor ha negado al Señor una que otra vez. Este en una noche se lo negó 3 veces. Dijo, no conozco a ese hombre. Si volteamos esa enseñanza, así tengamos que decir de nosotros, oye, ¿dónde está aquel hombre guapo y delgado? Porque fui delgado alguna vez. No me conozco a mí mismo. Él dijo, no conoce a ese hombre. Alguien que se niega a sí mismo, ¿no qué? No me conozco. Es como cuando dicen que tenemos que estar muertos a nuestros delitos y pecados. Imagínense que aquí uno está muerto. ¿Se puede levantar a pecar? Porque está como muerto. Entonces nosotros, para que nos funcione el servicio al Señor, te tienes como que negar a quién. Mira, ahí le va más fácil, ¿verdad? Cuando tú trabajas toda la semana, completito tus turnos, todo. O estás ocupado las 12 horas al día, en tu trayecto, en tu trabajo, ocupación, tu regreso, tus 12 horas. ¿Llegas cansado, hermano? Sí. Para llegar al 6º día, llegas cansado. El 5º día empieza el cuerpo a decir, shh, shh. Entonces cuando llega, hermano, el venir al culto, el domingo, para muchos es difícil, porque ya trabajaron toda la semana. Se tiene que negar, ¿qué, hermano? Dice, es que estoy cansado. Es que es el día de tu servicio. Es el día de tu adoración. Es el día que adoras a Dios. ¿Te niegas, sí o no? Y ya regresas después de 2 servicios. Y ya de ahí de la 1 de la tarde, que es cuando empieza a dar hambre, ¿sí o no? Es la verdad. Mire, hermano, quien sirve a Dios ya sabe que el domingo es cuando más mal comemos. Es la verdad. Es la verdad. Por eso yo nunca les digo nada cuando andan comiendo por ahí. Porque, pues, bueno, yo antes tenía en la oficina ahí cajas de dulces. Cajas, no piezas, cajas. Pero un día llegó la federal después de unos análisis. Y no me dejaron nada. Yo bajaba y hacía mi pero bueno, no vamos a hablar de eso porque es muy triste. Tú vas, hermano, vas y comes. ¿Te pega el cansancio, sí o no, hermano? Te pega. Te dan ganas de decirle al sillón, allá te voy. Y empezar a empillamarte. Pero te acuerdas que tienes un servicio, una relación. Eso es negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? No eres el primero. No eres, hermano, la persona más importante. Tú no eres. El más importante es Él. Está ahí, hermanos. Bueno, los amenes. Aquí están las bases, hermano. Cuando alguien dice, quiero servir a Dios, y sacas el tabulador, niéguese a sí mismo. ¿Cuánto te cuidas, hermano? Fíjese, hermano, cuánto nos cuidamos, Hay quien le gusta bañarse temprano. Eso es cuidarse. Se asea bien, todo completito, todo. ¿Tratas de comer a 1 hora? Yo digo que sí. ¿Tratas de dormir igual tus horas? Inviertes gran parte de tu dinero en ti. Dices, ay, me voy a hacer uñas, me voy a cambiar el tinte porque ya ven que me está traicionando el color blanco. Y empiezas a pensar, y no me he comprado y no me he regalado estos. Ay, nada más, yo fui a codiciar ahora a Liverpoolgas. Me obligaron a ir, ¿no? ¿Para qué decir que yo fui? Ay, no hay derecho. Está ahí, hermano. ¿Piensas en tus vacaciones? Yo digo que sí. Si tú me dices, no, yo estoy hecho de acero, no te creo. Si vas a ser seguidor de Cristo, niégate a ti mismo. Olvídate de que existes, que no eres el primero. Aquí es donde chocamos con el evangelio de la prosperidad. Porque ahí no te enseñan a negarte, te enseñan a que primero eres tú. Y que tu lista de peticiones te hacen pasar al frente, hermano. Te motivan a decir, ¿quién tiene necesidades? Todas pasen para que Dios los bendiga. Y aquí dice, y aquí como dice el Señor. ¿Usted se imagina el Señor cuando le dijo a aquel, el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde, ¿qué dice?
No es que no tuviera una casa, está diciendo que no tiene bienes materiales. Y qué bueno, porque si no, imagínense si el Señor compra las 2 casas que se ve que renta, ya hubieran hecho capilla a los romanos, y cuánta lana ya no hubieran sacado los de... Entonces aquí chocamos, porque dicen primero eres tú, Dios. Por eso aquel que se lo descubrieron que dijo, ámate a ti, ámate tú mismo, ámate. Tú respétate y perdónate. Cuando empiezan a hablar de ti, dicen, no hombre, aquí el Señor dice que hay que morir a ti. Ya me abandonaron. Entonces el evangelio de la prosperidad es que tú te llenes de cosas, de viajes, que tú tengas lo mejor y que tengas la beca y que viajes por todo el mundo. Mi hermana me dijo, hermano, es que a mí Dios me prometió que yo iba a conocer muchos lados. ¿Y con qué fin? No, pues yo iba a conocer, no, porque si me dice, no, es que te estoy capacitando para que leas, aprendas el inglés para que a la nación que vayas, ahí predicas, pero me dice, no, es que yo voy a conocer. Dije, no, ese no es el evangelio de la cruz. ¿Por qué chocamos con el evangelio de la prosperidad? Porque le despierta la ambición a los hombres, lo despierta. ¿Quién quiere esto? Todos. ¿Quién necesita? Todos. No, aquí el Señor dice, quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Número 2. ¿Qué más tiene que hacer aquel hermano, el que le quiere seguir? Tome su cruz. ¿Cada cuándo? ¿Y qué más? Cuando el Señor tomó la cruz, fue a morir en ella. Estamos ahí, hermano. No dijo, me voy a llevar la cruz porque voy a vacacionar. Nos vemos en 6 meses. Arrivederci. ¿Para qué tomó la cruz? ¿Para ir a qué? Morir. Aquí hay. Tome su cruz, o sea, muérase cada día. ¿Y qué dice? No dice así el apóstol Pablo, he aquí que cada día muero. El Señor Jesús sabía bien lo que quería decir la crucifixión. Cargar con la cruz quiere decir, hermano, que estás preparado para enfrentar lo que sea, aún la misma muerte. Cuando usted ve los que le creyeron al Señor, ninguno de los apóstoles, hermano, ninguno de los primeros tuvo una muerte decente. Y tú oyes hermanos tergiversados que dicen, ¿cómo es que el pastor se enfermó? ¿Cómo es que el hermano tal se enfermó? Pues que no sirven a Dios. ¿Cómo es que él le pasó esto? Pues yo pregunto, ¿nos vamos a morir sí o no? Ay, todos dicen la muerte del justo, hasta le pusieron nombre. ¿Cuál es esa? Que se echó su taza de café con leche y su cocol. Se metió y ya no amaneció más que estaba frío, ¿sí o no? Ay, se murió, no sufrió nada mi papá. El Hijo de Dios sufrió, ¿sí o no, hermano? Aquí quiere decir, hermano, tomar la cruz. Quiere decir, hermano, si está uno dispuesto a sufrir lo peor. Usted puede verlos a todos, los 12, incluyendo al apóstol Pablo. Ya vimos a Esteban que muere apedreado. Murieron, hermano, cargando la cruz. Ese es predicar el evangelio de la cruz. Siguiente, hermano. Uno debe de gastar la vida en servicio, no ahorrarla en cuidados excesivos. Porque eso lo hemos tergiversado. O sea, tú te tienes que gastar aquí. Dice, no, es que he trabajo turno y medio, 2 turnos, y voy y vengo, sí te estás gastando allá. Aquí la invitación es que lo hagas aquí adentro, versículo 24. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su ¿qué? Es que yo me cuido, hermano. No, está bien. La perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? ¿Cómo la quieres gastar? Y aquí casi todos estamos atorados. ¿Nos amamos mucho? Yo veo que sí. ¿Es normal? ¿Te aprecias demasiado? Yo creo que sí. Yo veo. Y es normal. Pero ¿sabe cuál es la dificultad? Que invertimos mucho en nosotros. Es que ya fui al culto. Se dio como sacrificio. No, es que ya leí la Biblia.
No, es que ya estudié y merezco. Y bueno. Entonces, hermano, muchos cristianos tienen la escala de valores que les vendió el mundo. Por eso cuando uno escucha a hermanos de renombre decir, no, es que yo haría esto y va en contra de la Biblia, ya no la hizo. Un buen consejo es el que te habla y saca la palabra y dice, no, Cristo dice así. Ahora las respuestas cambian, ya no es cuánto puedo sacar. La cosa es cuánto quieres aportar. Ya no es qué voy a esperar yo. Aquí no hay nada seguro, mamá. ¿Por qué cree que la aventura de fe pocos la viven? La aventura de fe es que no tienes nada seguro mañana. O sea, muchas personas se preparan para su vejez. ¿Sí ha oído, hermano? No, estoy ahorrando y bueno, está el Afore ahí y estoy haciendo esto y aquello y está bien. Aquí es diferente. Él nos llamó a todos a que diéramos mucho fruto permanente. La cosa es hoy que tú te des cuenta para qué te llamó el Señor y qué tienes que hacer hasta el último día de tu vida. Porque en el ministerio, hermano, no hay jubilación. Puedes descansar, porque eso es normal. Y si no descansas, el cuerpo revienta y te agarra las vacaciones que no te agarraste. Ya, hermano, ya me ha pasado de todo. Además me canso y ya empiezo a buscar cómo me voy a desafanar 3 días. Porque si no voy a acabar yo matando a la que vi pico. Ay, no, voy a acabar asesinándola. La cosa es, hermano, en esta noche, la pregunta es cómo has pensado gastar tu vida. Si piensas cargar la cruz o no. Si piensas servirlo a Él. La invitación es para todos. No nada más para ellos. Porque Él ya iba a la cruz, ya venció, Él está en el cielo. Amén. Con esto voy a cerrar. Cristo, hermano, a quien le sea leal lo va a recompensar. Versículos 25 y 26. Dice, porque, pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo? ¿Y se destruye o se pierde qué? Ay, para eso trabajó y se mató en un coche. Ay, para eso trabajó y se gastó y se mató en una moto. Ay, para eso trabajaba para drogarse. Ay, para eso trabajó. Último, 26, por favor. Aquí está la cruz. Aquí está, hermano, la palabra. El Señor está invitando a que reflexionemos, porque Él ya nos ha dado un ejemplo grande. Entregar su